este video conversaremos sobre el impacto de la protección de datos personales y la ciberseguridad en la innovación sostenible de una ciudad inteligente. Es la tercera parte y continuación de un conversatorio que llevamos sosteniendo con Juan Carlos Fernández, gerente y fundador de Tecnogados de España, y Cristian Espinosa, coordinador general de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, del Ecuador. Te invito a ver esta parte, donde además concluiremos este gran conversatorio y veremos las reflexiones al respecto. Tengo una pregunta, ha llegado una pregunta por YouTube. Recuerdo a quienes nos están escuchando que pueden hacer preguntas. Voy a dejar abierta la pregunta. Dice lo siguiente: ¿cuáles son los elementos fundamentales para lograr esta integración entre todos los actores por medio de una norma, sin vulnerar los datos y sin generar una sobreregulación que impida convertirse en una Smart City? Repito la pregunta, la hace Francisco desde Ecuador. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para lograr esta integración entre todos los actores por medio de una norma, sin vulnerar datos y sin generar una regulación que impida convertirnos en una Smart City? Ahí, Cristian, Juan Carlos, ¿quién desea comenzar dando un acercamiento a la pregunta? Mira, de pronto, antes de darle paso a Juan Carlos, si es que decide participar en la respuesta, para mí los procesos de construcción, primero que las normas en materia de tecnologías, y si bien los tratamientos de datos no tienen que ver exclusivamente con tecnologías, porque los tratamientos de datos se pueden dar incluso de manera manual, cuando las leyes tienen que ver con tecnologías, tienen que ser suficientemente dinámicas para no trabar el desarrollo y fomentar incluso cada vez más desarrollo. Tienen que ser lo suficientemente maleables, de tal manera que se puedan ir moviendo y adaptando a la velocidad con la que se mueven las tecnologías, o por lo menos tratar de llevarles un poco el paso. Para esto, primero, tienen que ser así de abiertas, y segundo, que se tienen que construir de manera conjunta con todos los actores. Cada actor debe tener la oportunidad de presentar su postura, la empresa privada, la academia, la sociedad civil, el sector público, y presentar cuáles son sus comentarios, observaciones o necesidades en cada norma que se crea. Entonces, yo creo que es complicado pensar que una norma llega a ser restrictiva cuando realmente captas la visión de todos los actores en el proceso. El ejemplo, tengo que ceñirme al ejemplo de la construcción de la Ley de Protección de Datos Personales. Se hicieron más de 200 mesas con todos los actores involucrados en materia de protección de datos personales para que tengan la oportunidad de aportar en su construcción. Y eso hace que esta normativa, en su primer debate, haya presentado poca o nada de observación de parte del cuerpo legislativo. Simplemente fluyó de manera muy fácil, porque ya recogió mucho de la necesidad de la sociedad en ese momento. Entonces, en función de eso, yo creo que estos son elementos que se deben considerar. Y lo que te digo, o sea, por ejemplo, las normas de protección de datos personales, si bien toman en consideración el flujo transfronterizo de datos, no lo limita, solo te pide que lo hagas respetando derechos y procedas de manera adecuada. Le cedo la palabra a Juan Carlos. Bueno, pues aquí en un mundo globalizado, claramente no todo el mundo ve los datos personales de la misma manera. En la Unión Europea, en España, datos personales es un derecho fundamental, pero si pivotamos a Estados Unidos, es una ley secundaria de derechos y consumidor de usuario, con lo cual la protección que hay en ambas normas claramente no es la misma. Y esto nos hace ver que no se le van a poner puertas al campo en un mundo globalizado. Si yo tengo un proyecto y ese proyecto me acota mucho en un territorio donde hay un derecho fundamental, lanzo mi proyecto tecnológico en un país con normas de derechos fundamentales más laxos en temas de privacidad, y a partir de ahí el usuario va a llegar a través de la tecnología, con lo cual es muy complicado regular en este tipo de sectores, porque una regulación excesiva lo que hace es que ese proyecto vaya a otro país con otra regulación. Y eso lo estamos viendo ahora con el tema de blockchain, de Bitcoin, y con el tema de esas ICOs, los Initial Coin Offering, en el cual ante una regulación muy estricta están acudiendo a otros países que están apostando por la tecnología, y al final a ese usuario que se quiere proteger va a llegar de todas maneras, porque ese chain es global, con lo cual no se le puede poner puertas al campo, y efectivamente hay que dejarle que la tecnología fluya
y que se regule y se definan los derechos del usuario, pero efectivamente al final tenemos que dar esa mano para que surja. Solo, perdón, Cristian, solo para seguir complementando, y lo que dijo Juan Carlos es cierto, se empiezan a mover hacia donde los proyectos tecnológicos se muevan hacia donde la normativa les dé más facilidades. Y solo para sentar un ejemplo al respecto, hace un par de semanas el estado de Nevada trata de introducir una normativa que básicamente lo que hace es que, o propone que si una compañía compra o adquiere un lote de terreno suficientemente grande, se puede constituir en un gobierno, o puede constituir un gobierno de esa circunscripción territorial. Y de pronto, las Big Tech, que realmente son empresas que tienen una capacidad económica sumamente grande y que ya empiezan a encontrar limitaciones en las ciudades donde se encuentran, mudarse a las facilidades que ofrecen estos, pues nos haría ver de alguna manera de pronto lo que sería una Smart City pensada ya desde la visión de una empresa de tecnología, ya no desde una empresa ya no desde una ciudad, sino desde una empresa que es su core de negocio. Oye, perfecto, perfecto. Gracias a quien hizo la pregunta. Pasamos ya al último tema, teniendo presente que el tiempo se nos acaba. Ya vamos a hablar del último tema, pero quiero, en este último tema, ya hablar tú introdujiste un último apartado, Cristian. Sin decirlo, planteaste un reto de que la ciudad se puede convertir en un modelo de negocio económico y social, obviamente, orientado a que provea facilidades de innovación o proyección de innovación. Ya la ciudad es un eje de negocios, más allá de lo tradicional, del urbano. La ciudad concebida como aquella ciudad donde convergen carreteras, ahora también convergen carreteras digitales, que si damos estos marcos seguros, ahí con lo que tú decías, Cristian, vamos mucho más allá, mucho más allá. Termina siendo un sitio seguro para muchas empresas de diferente tipo. Ya con esta idea, y para ir cerrando nuestro conversatorio de hoy, quería, y sigo contigo, Cristian, y luego a Juan Carlos, y teniendo presente que nos quedan menos de 10 minutos, la siguiente inquietud. ¿Cómo vemos ya, habiendo hablado de ciberseguridad y protección de datos, que hemos visto que es un tema que no es solamente tecnológico, hay que integrar actores, hay que hacer converger puntos de vista, el mismo concepto de ciudadano y de ciudad, o para qué nació la ciudad, esa ciudad para que vivamos bien y tranquilos, y ahora muy seguros digitalmente, se mezcla con esta idea de ciudadano inteligente, Smart Citizen, Digital Citizen, una serie de conceptos que se mezclan. Quería ya pasar a las palabras de cierre y el tema de cierre, que en esta visión sobre el futuro de las Smart City, ¿cuáles son los riesgos, los objetivos que se pueden ver, las fortalezas, las debilidades que surgen, ya pensando no solamente en la Smart City, en el sentido tradicional, sino esta ciudad innovadora que crea, construye, atrae, cimenta o es facilitadora de innovaciones? Cristian, ahí te doy la palabra. Yo puedo prever algunos riesgos esenciales. Está primero el que no alcance a comprender que una ciudad, que el gobierno de la ciudad en su momento, o que los actores de la ciudad en su momento, no alcancen a prever la necesidad del proceso de transformación. A ver, el COVID fue básicamente combustible de avión. Hizo que algunos se aceleren muchísimo respecto de sus procesos de transformación digital, gobierno digital, etcétera, etcétera. Pero quien recibió ese combustible lo recibió de manera diferente. Había ciudades que estaban listas, lo venían haciendo desde hace un montón de tiempo. Hablamos de pronto Tallin, que debe haber estado preparada desde hace años respecto del tema de procesos digitales. Ciudades que lograron adaptarse, y están aquellas que, a pesar de que pusiste combustible de avión, lo que logró fue explotar el motor de la ciudad. Entonces, en función de eso, están las ciudades que no alcanzan a prever la necesidad de transformación y que no alcanzan a reaccionar, que no alcanzan a generar los modelos que permitan esta habilitación. Entonces, el primer riesgo es la falta de visión, diría yo. O sea, hay ciudades que funcionan y están bajo el esquema de, si funciona, no lo toques. Pero los procesos o la calidad de vida del ciudadano tiene que estar pensada desde la perspectiva de mejora continua. Entonces, esto hace que las ciudades tengan que ampliar su visión y empezar a modernizarse para afrontar nuevos problemas con nuevas herramientas, con nuevas soluciones. Un segundo riesgo es efectivamente no pensar en estos elementos que acabamos de conversar.
el de ciberseguridad y el de privacidad, porque son elementos que se deben pensar a la hora de construir las arquitecturas de ciudad, las arquitecturas de desarrollo urbano para ciudades inteligentes, y en función de eso deben incorporarse, pero a la vez no son solo elementos a considerar, sino que son habilitantes. El tema de privacidad se vuelve un habilitante, porque tú consideras, ya tienes el derecho reconocido, tienes que generar el esquema para que en función de ese derecho, las tecnologías que vayas implementando o los modelos que vayas implementando cumplan con este derecho, con garantizar este derecho. Y luego la ciberseguridad sigue siendo también un habilitante porque genera el modelo seguro para que en el caso de la privacidad se cumpla con este derecho y luego protege también no solo a las personas como tales desde el aspecto de privacidad, sino que tienes que pensar en OT y en IT, tienes que pensar en tecnologías de operación y en tecnologías de información. Entonces, el esquema de ciberseguridad protege la vida dentro del territorio. Juan Carlos lo dijo muy bien, hay infraestructuras estratégicas, hay infraestructuras críticas que deben ser protegidas. La planta de agua potable, el esquema de movilidad, la seguridad ciudadana, la empresa eléctrica, lo que sea. Todas estas tienen que estar pensadas desde la perspectiva de ser seguras y a la vez, pues, estas que son un poco más industriales también deben considerar los temas de privacidad, pero los servicios como tal deben considerar al ciudadano, poner al ciudadano en el centro y en función de esto desarrollarse. O sea, algo muy importante, si construimos confianza, ese es un gran valor y eso ya es algo innovador en la gestión pública de entrada. No digo que la gestión pública no garantice confianza, sino que hay que buscar nuevos puntos y niveles de confianza. En Europa, por ejemplo, están los modelos de madurez en ciberseguridad y protección de datos para ciudades y plantean esto temático, o sea, no solamente es digitalizar, sino construir confianza. Juan Carlos, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, pues yo creo que el principal riesgo, ¿sabes cuál es, Cristian? Pensar que una Smart City es un proyecto tecnológico y lo que es un proyecto de ciudad. Cuando alguien habla de Smart City únicamente entiende que es aplicar tecnología al entorno urbano y creo que allí es un error, porque efectivamente lo que hay que dar es un servicio al ciudadano basado en una mejor movilidad, una calidad de vida, medio ambiente, servicio público, eficacia, seguridad, porque la previsión que hay es que en 10 años el 80% de los habitantes vivan en ciudad. Eso nos va a permitir ahorrar el 20% de energía. Pero no todo es así de bonito, porque, por ejemplo, aquí en España tenemos un problema con lo que se denomina esa España despoblada, en la cual esa España despoblada tiene un problema y el problema es infraestructura, servicios. O sea, no, es muy difícil que alguien vaya a teletrabajar, que aquí en España es algo que es muy usual a fecha de hoy, a ciertos pueblos porque no tienen conexión para poder hacer ese servicio. Veremos que hay algún proyecto interesante, efectivamente, de dar internet a alta velocidad a través de satélite, a ver si efectivamente acaba de funcionar y da esa posibilidad, porque aquí hay una limitación. España tiene pueblos muy bonitos, con muchísima calidad de vida, pero con muy poquita infraestructura, con lo cual se dificulta esa evolución. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Aquí estamos a punto de que el 5G irrumpa en España. Veremos esa latencia y esa alta velocidad de conexión, qué servicios nuevos nos pueden dar. Coche autónomo, conexión rápida, se está hablando también de operaciones muy especializadas a través, efectivamente, con el uso de estas tecnologías. Y estamos viendo proyectos bastante bonitos e interesantes y útiles. Valencia tiene una startup que está lanzando para poder utilizar la luz de las farolas para hacer un cargador de vehículos eléctricos. Qué solución tan potente, cuando el problema de carga de vehículos eléctricos podría quedar prácticamente resuelta con este tipo de asuntos. Para mí, esos son los proyectos interesantes. Proyectos donde realmente lo que se hace es que se integra la tecnología para un uso de la ciudadanía, para mejorar la usabilidad de esa ciudad. Pero hay un concepto a quien le dices que es una Smart City y todo el mundo empieza en conexiones. Y realmente la conexión es la consecuencia, pero la finalidad es el servicio al ciudadano, eficacia, eficiencia y medio ambiente, que creo que es el gran olvidado de este tema. Así que por mi parte, cumpliendo horario, te doy la palabra, Cristian. Perfecto. Oye, como decíamos, la tecnología es facilitadores, conexión, consecuencia, pero finalidad son las personas. Oye, tengo dos preguntas
Con eso quiero cerrar y también aprovecho que cuando me puedan responder esta pregunta, hagáis una reflexión final. En honor al tiempo, les pido que sea 1 o 2 minutos. Miren, hay 2 preguntas, son un poco distintas, pero yo creo que las podéis integrar. Le voy a dar primero el paso a Juan Carlos. Una de las preguntas es la siguiente, que dice, ¿en las pymes sudamericanas se valora el sentido de la ciberseguridad y la tecnología en su real dimensión? Bueno, a lo mejor tú, Juan Carlos, puedes dar la visión más española de Europa, Cristian más de Latinoamérica. Y la otra es la siguiente, sobre la innovación a nivel de ciudades, ¿se están enfocando mucho las cosas en TIC y digitalización más que en innovación? Ahí les dejo las 2 preguntas. Juan Carlos, parto contigo. Y con esto ya vamos cerrando y les pido también su reflexión final, en 1 o 2 minutos. Vale, pues a ver, ¿qué pasa con la pyme? Pues la pyme, como su nombre dice, es una pequeña empresa que a fecha de hoy bastante tiene que hacer con sobrevivir como para meterle un coste de ciberseguridad. Pero decía Cristian, y yo lo corroboro, y he dado formación en ese sentido, es cultura. Me gusta a mí mucho utilizar la regla de Pareto, ese 20-80. Si tú inviertes un 20% de esfuerzo en cultura y en procesos, vas a hacer un 80% en seguridad de la información, porque ciberseguridad no existe, las grandes caen, las pequeñas también, pero con esa cultura y con un pequeño esfuerzo se protege muchísimo la información. Y la otra pregunta, efectivamente, creo que no hay que meterle tecnología, lo que hay que meterle a las empresas es cultura y procesos, porque todo el mundo dice, vamos a utilizar, dime una herramienta para hacer Agile, una metodología ágil. No, la metodología ágil es el proceso de la empresa. La herramienta es la consecuencia o la finalidad que vas a utilizar, pero el cambio viene desde dentro, desde lo que es la persona y la cultura dentro de la empresa. Y como última frase, pues lo tengo muy claro, es la calidad de la Smart City nos la va a dar efectivamente la tecnología, pero efectivamente el ciudadano, por lo menos yo, en mi época de vida, también buscamos el campo. Y si algún día la tecnología nos permite llegar al cliente desde un sitio más tranquilo, por mí, bienvenido sea. Gracias, Juan Carlos. Cristian, ¿cuál sería tu reflexión sobre esas preguntas y también una reflexión final de cierre para ya luego pasar al cierre del evento? Sí, mira, efectivamente, concuerdo con Juan Carlos. Las pymes ya tienen bastante que hacer con tratar de mantenerse operando. Una estructura que en Ecuador, las pymes creo que representan, si mal no recuerdo, cerca del 90% de la estructura empresarial nacional, pues yo creo que a esas son a las que hay que aportar o darle facilidades o incentivos para que empiecen a desarrollar una cultura innovadora. Y aquí me meto de plano de una vez en la segunda pregunta, porque sí, pensamos muchas veces que innovar es la siguiente app, cuando en realidad innovar es, o desde mi perspectiva, es encontrar soluciones mucho más eficientes, mucho más ágiles a problemas que desde otra perspectiva no se pueden abordar. O sea, yo sé que el concepto de innovación es mucho más amplio, pero sí, la problemática va desde la perspectiva de que se piensa que la tecnología lo va a solucionar todo y no es así. La tecnología es una herramienta, un mecanismo para llegar a un fin, pero tienes que plantearte una ruta y tienes que plantear soluciones desde perspectivas que sean viables en las diferentes ciudades, ¿no? Mira, no me robo las últimas palabras de Juan Carlos, pero yo también me iría al campo si es que logro generar un modelo de trabajo que me permita llegar al ciudadano, al cliente, desde donde esté. Y pues mira, la perspectiva de desarrollo tiene que ir con esta visión, con la visión de mejorar la calidad de vida de las personas, sea donde sea que estén. Hay muchas maneras y pues las Smart Cities buscan hacer eso, pero siempre vas a encontrar gente que en realidad lo que quiere es desconectarse un poco. Muy buena apreciación. Siempre hemos pensado que la Smart City además es un territorio. Hoy día ya no sabemos dónde está. Ya nos movemos en ciudades, damos tranquilidad, damos seguridad, etc. Oye, pues muchas gracias por su intervención. Yo simplemente quiero tomar las palabras de Julián Sánchez, vicepresidente de Desarrollo de CAF, que decía algo importante, lo decía hoy día en la mañana, analizando este tipo de situaciones. Las ciudades de post-pandemia, aunque yo creo que ya estamos viviendo estas ciudades nuevas, las tecnologías, los esfuerzos, y cuando hablamos de tecnología no solamente hablamos de informática, hablamos de tecnología de construcción, como decían ustedes, tecnología de transmisión de agua, ya de canalización, etc. Está todo integrado. Tener una visión muy acotada en solamente el tema informático, computacional o digital también nos puede hacer perder perspectiva. Él decía lo siguiente, decía que
Todas las soluciones que demos no deben ser decorativas, y ahí yo acoto algo, sin tener al ciudadano presente. ¿Ya? Y también, creo que también me uno a sus palabras, si pudiese estar en el campo o alejado de la urbe, yo también estaría muy contento, y si me da todas las facilidades, yo encantadísimo. Para los que tenemos el gusto de, bueno, estar con un pie en Europa y un pie en Latinoamérica, siempre es un gusto poder comparar y ver lo que está pasando e intercambiar estas experiencias. Y en ese sentido, por eso les agradezco muchísimo a Cristian y Juan Carlos que pudimos tener esta conversación. Esperamos que se pueda replicar, han salido muchos temas. Y para quienes nos acompañaron, también les doy las gracias. Buenas tardes y buenas noches para los que están en Europa, por haber podido tener este espacio, esta conversación que es parte de las reflexiones que estamos buscando para el 2021, en el sentido de darle a los directivos y líderes, tanto públicos como privados, o del mundo académico o de la sociedad civil, todos esos actores que tienen que ver con una Smart City, con definir los nuevos conceptos, que vean las problemáticas que están surgiendo, y con una cualidad en este 2021, que nuestro proceso de aprendizaje o nuestra curva de aprendizaje ya no es tan larga, sino que es muy corta. Y este tipo de conversaciones con alguien como Juan Carlos y alguien como Cristian Espinosa, Juan Carlos Fernández y Cristian Espinosa, son muy útiles porque nos han puesto sobre la mesa las problemáticas, porque en el fondo nos hablaron del diseño, pero no el diseño tecnológico, el diseño de qué es una ciudad hoy en día y qué debe resolver una ciudad. Y eso es importante de cara a la política pública y también de cara a los intereses privados. ¿Es posible una innovación sostenible a partir de elementos como la ciberseguridad y la protección de datos personales? Claramente que sí. Hemos visto obviamente que es un tema que no solamente involucra los datos de las personas, sino también datos de infraestructura. Eso implica también tener acceso a grandes recursos materiales relacionados con la infraestructura digital, o que permite tener acceso a datos en muchos sitios, sabiendo que en muchos sitios del mundo aún no tenemos acceso a información o a datos. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos pensar un Smart City, en un momento en el cual parece ser que nos estamos alejando de las ciudades. Pero ojo, queremos ser parte de la dinámica de estas mismas ciudades. ¿Cuál es el nuevo concepto de Smart City? ¿Cómo influye la innovación en estas nuevas ciudades innovadoras que están surgiendo? ¿Cómo aparece la sostenibilidad urbana, la sostenibilidad de la ciudad y la innovación sostenible en una Smart City? Son los grandes retos y desafíos que nos deja abierto este conversatorio. Y algo más que no debe olvidarse: la innovación sostenible es posible gracias a una adecuada gestión de los datos en las ciudades. Si la administración pública, los gobiernos locales, los municipios, los ayuntamientos son capaces de tener una gobernanza adecuada sobre esos datos, que no solamente tienen que ver con los datos de las personas, sino con los de las infraestructuras, tendremos espacios de confianza que harán que una Smart City sea un concepto realmente renovado e innovador, y consigamos esas nuevas ciudades 5.0 o ciudades innovadoras sostenibles. Si te gustó este video, dame like. Si además quieres hacer algún comentario, escríbelo aquí abajo, y te invito a suscribirte a este canal.